Hola, buen día, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy correspondiente a la materia de historia. Sí, para esto recuerda que estamos trabajando al inicio de cada actividad ejercicios mentales, ¿sí? Entonces para esto yo te pido que tengas a la mano tu libreta de ortografía junto con tus materiales que normalmente te vengo diciendo, ¿sí? Tales como tu lapicera, tu bicolor, marcatextos y tu laboratorio. Sí, tu laboratorio ya tiene que estar impreso. Muy bien, vamos a iniciar con una pequeña canción. Cuando inicie, recuerda que empiezas a resolver el acertijo. Cuando termina, nos detenemos. Si no terminas en este lapso, no pasa nada. Simplemente lo dejamos para después. Pero recuerda que estos acertijos se entregan en la sesión de Zoom, ¿sí? Muy bien, entonces iniciamos. Ok, el acertijo es el siguiente. Dice, ¿cuántas moscas volando son 3 medias moscas más mosca y media? ¿Cuántas moscas son? Ok, te lo vuelvo a repetir. ¿Cuántas moscas volando son 3 medias moscas más mosca y media? Recuerda que estas actividades más que nada son de razonamiento lógico. Ok, piensa. Excelente. Espero que ya tengas la respuesta. Recuerda anotarla en tu libreta de ortografía. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Ok, vamos a iniciar con nuestra actividad del día de hoy. Iniciamos una nueva secuencia 14, nuestra herencia virreinal. ¿Sí? Si te colocas en tu libro, en esta lección, en esta secuencia 14, vamos a ver que ahí nos muestra el aprendizaje esperado. El aprendizaje esperado es: reconoce la presencia del patrimonio arquitectónico virreinal en el México actual. Sí, ya sabemos a qué se refiere con esta palabra de patrimonio, sí, pero a lo mejor nosotros hemos visto algunas zonas arqueológicas, por decirlo así, pero no conocemos de dónde su origen, ¿sí? Entonces vamos a hablar del patrimonio arquitectónico, ¿sí? De esas arquitecturas, de esas construcciones, ¿sí? Entonces, para esto yo te pido que pongas muchísima atención a este video que nos va a hablar acerca de este tema. Posterior, vamos a continuar con tu libro y por último vamos a darle pie al laboratorio, ¿sí? Muy bien, te pido que pongas muchísima atención. Ten a la mano tu libreta para que cualquier anotación puedas anotarlo, ¿sí? Muy bien, pon atención. Vamos a hablar sobre nuestro patrimonio arquitectónico virreinal, es decir, sobre los edificios y construcciones que nos fueron heredados por quienes vivieron en Nueva España y que por su belleza e historia son especialmente valiosos. Estas obras se pueden dividir en religiosas, las que fueron construidas para las actividades de la iglesia, y civiles, las que servirán para las demás actividades, desde las del gobierno y las comerciales hasta las de vida en familia. La mayor parte de nuestro patrimonio arquitectónico de la época colonial está conformado por edificios religiosos. Estos son principalmente de dos tipos. Por un lado, los conventos, que pertenecían a las órdenes religiosas. Por otro lado, las iglesias,
catedrales y parroquias construidas para el clero secular. Las órdenes religiosas, cuya labor primordial era evangelizar a los indios, edificaron iglesias y conventos a lo largo y ancho de Nueva España. En estos edificios del siglo XVI se incorporaron algunas novedades arquitectónicas que no existían en Europa, como enormes atrios, es decir, explanadas rodeadas por bardas o murallas que se encontraban frente a los edificios del conjunto conventual. Por la construcción y decoración de los conventos, los frailes utilizaron mano de obra indígena. En ocasiones, los indígenas interpusieron denuncias porque se les hacía trabajar de manera excesiva para edificar los conventos. El clero secular aprovechó el conflicto para restarle poder al clero regular, que, como estudiaste, tenía una gran influencia entre la población indígena. Los frailes levantaron bardas alrededor de los conventos, que servían para delimitar el espacio en el que se llevaba a cabo las labores educativas y de evangelización, y en algunos casos, murallas que servían como protección contra posibles ataques indígenas. Frente al convento y la iglesia quedaba el enorme atrio, en el centro del cual se erguía una gran cruz de piedra, llamada cruz atrial. En las 4 esquinas de este espacio interior se edificaban pequeñas capillas, que se utilizaban durante las procesiones para posar o descansar un momento y rezar antes de continuar, por lo que recibían el nombre de capillas posas, y fueron también una invención arquitectónica novohispana. Los grandes atrios fueron muy importantes en este primer periodo de evangelización. Muchas veces fueron usados como lugares de culto, pues los indígenas estaban acostumbrados a celebrar sus fiestas religiosas y actos públicos en lugares abiertos. Además, como no se les permitía entrar en la iglesia hasta estar bautizados, frente al atrio se construía una capilla abierta desde donde se oficiaban las misas. En estos espacios abiertos, además de celebrarse misas y procesiones, se llevaba a cabo la mayoría de las actividades religiosas. Se impartía el catecismo, se celebraban las fiestas patronales y posadas, se representaban obras de teatro y servían también de cementerio. En el interior del conjunto conventual, todo giraba alrededor de la iglesia y junto a ella se construía un edificio de 1 o 2 plantas cuadrangulares donde vivían los frailes. Este edificio era el convento. Se expedía alrededor de un patio central llamado claustro, en cuyo centro, por lo general, había un pozo. En la planta baja estaba el refectorio o comedor, la cocina, bodega, granero y portería, y en el piso alto, la biblioteca y las celdas de los monjes. En la parte posterior del convento se encontraba el huerto y jardines de plantas medicinales, así como las caballerizas. Hacia finales del siglo XV surgió en España un estilo arquitectónico llamado plateresco, porque tomaba como modelo los trabajos detallados de objetos religiosos de plata. Este estilo llegó a Nueva España en el siglo XVI y se usó en fachadas de conventos e iglesias, y se enriqueció también con la creatividad de los artesanos indígenas mediante la mezcla de motivos prehispánicos con europeos. Sin embargo, en la mayoría de los casos se mezclaron distintos estilos, pues no eran planeados por arquitectos, sino por maestros de obras o frailes. Lo más importante en ese momento era la eficacia de la construcción ante la urgente tarea evangelizadora, aunque desde luego se procuraba que tuvieran monumentalidad y belleza. Así podemos observar elementos de estilo gótico medieval en las bóvedas o techos de las capillas abiertas de algunos conventos: Tlaxcala, Huejotzingo, Yuriria-Púndaro, Yanhuitlán o Huastepec. También es posible ver formas mudéjarse o árabes, en las que se entremezclaban figuras vegetales y geométricas, en conventos como los de Actopan, Itzunzán y Tlaxcala.
Por su parte, el clero secular construyó iglesias, catedrales y parroquias que también formaban parte de nuestro patrimonio arquitectónico virreinal. El estilo más importante de estas edificaciones es el barroco. Este movimiento artístico y cultural se desarrolló en Europa durante los siglos XVII-XVIII y surgió de las necesidades de mostrar al mundo el poderío de las iglesias católicas, que había sido puesto en entredicho a raíz de las reformas protestantes del siglo XVI. Así, el barroco fue el movimiento del que se valió el catolicismo para responder a las soberbias que tenían las iglesias protestantes y el equilibrio del estilo renacentista. Ello explica que se caracterice por la exuberancia en la decoración y la abundancia de adornos. En arquitectura, las líneas rectas se transformaron en curvas y espirales. Los edificios fueron decorados en forma excesiva e incorporaron muchas esculturas, lo que creaba un juego de luces y sombras que se conoce como claroscuro. Con ello se buscaba exaltar el espíritu del espectador e impresionar a los fieles con efectos teatrales. Las catedrales fueron posiblemente las construcciones urbanas más importantes de la etapa virreinal. Constituían la sede donde residía el obispo y en ellas estaba representado, además del poder religioso, el poder civil. Por ello, en sus construcciones participaban funcionarios reales, españoles y criollos acaudalados, así como los integrantes de los distintos gremios. Aunque la construcción de catedrales se inició desde el siglo XVI, a partir del XVII las antiguas edificaciones fueron modificadas o reemplazadas por otras de mayores dimensiones en las ciudades más importantes del virreinato: Guadalajara, Puebla, Ciudad de México, Zacatecas, Valladolid, Morelia, Durango, Chihuahua y Oaxaca. La construcción de algunas catedrales tardó más de 100 años, por lo que muchas fueron terminadas hasta el siglo XVIII, cuando el estilo barroco estaba en su esplendor. La Catedral de Mérida fue terminada a fines del siglo XVI y mantiene por ello un estilo renacentista único, más soberbio que el de las iglesias barrocas. Las catedrales novohispanas adquirieron un estilo particular respecto del barroco europeo, ya que en su construcción se usaban materiales propios de las diversas regiones. Además, en ellas se ponía de manifiesto la creatividad de artistas y artesanos mestizos e indígenas que les imprimían su sello característico. Se distingue por tener las fachadas principales y las puertas de acceso ricamente decoradas, lo cual contrasta con el resto de los muros exteriores, que no llevan ornamentos. En su interior, el lujo se hacía evidente, pues proliferaba el oro en las silleras, las imágenes, las pinturas, así como en los retablos y en los relicarios. Una de las manifestaciones del arte barroco que más gustó a Nueva España fue el churrigueresco, llamado también barroco español. Se caracterizó por una ornamentación excesiva, el gusto por tallas de hojas y vegetación y el uso de un elemento arquitectónico conocido como estipe, es decir, una columna pequeña en forma de pirámide al revés que va pegada a los muros y a los retablos. En Nueva España, el estilo churriguresco adquirió características propias, pues los artistas y artesanos usaron su imaginación y creatividad para plasmar en fachadas y altares la exuberancia de la naturaleza novohispana. Este estilo penetró en todos los rincones de las villas y ciudades de Nueva España. Por medio de él, los artistas expresaron sentimientos que reflejaban el orgullo por el americano. A finales del siglo XVIII comenzó en Europa una revaloración de la antigua clásica. Surgió entonces un nuevo estilo artístico, sobrio y austero, frente a la exuberante ornamenta barroca, el arte neoclásico. Reaparecieron entonces las líneas rectas en lugar de las curvas, se colocaron menos adornos y se emplearon columnas inspiradas en las de los templos griegos y romanos. Cuando este estilo llegó a Nueva España, numerosos retablos dorados de la etapa barroca fueron destruidos. La Real Academia de las Nobles Artes de San Carlos, fundada en 1785, difundió el movimiento neoclásico,
trayendo de España grandes maestros de esta corriente. Algunos artistas que destacaron en Nueva España fueron el español Manuel Tolsa, quien se hizo cargo de la dirección de la Academia de San Carlos, así como Francisco Eduardo Tresguerras. Muy bien, una vez que ya viste el video, pudiste observar las primeras construcciones en este periodo. Sí, entonces nos hablaba de algo muy importante, que una de las primeras construcciones en esta época fueron ¿qué? Los conventos. Sí, en la página de tu libro de la secuencia 14 podemos observar que se encuentran las partes de un convento. Sí, podemos ver, qué parte se le llamaba convento, templo, capilla abierta, capillas pozas, atrio, acceso, cruz atrial y capillas pozas, ¿sí? Entonces, fíjate, en esa imagen que está en el libro es parte de lo que se explicó en el video, ¿sí? Entonces, fíjate también, es muy importante conocer estos lugares, estos edificios que forman parte de nuestra herencia virreinal, ¿sí? Por ejemplo, en el inicio de esta sesión, de esta secuencia, nos muestra la iglesia de Cholula, Puebla. No sé si en algún momento has tenido la oportunidad de visitar esta iglesia o si la has visto en fotografías, o en alguna publicación que ahorita normalmente se hacen en las redes sociales. Sí, entonces es muy importante conocer estas zonas, estas construcciones, para nosotros saber la historia, ¿sí? Muy bien, fíjate bien, en tu laboratorio viene que coloques las partes del convento, ¿sí? Entonces, ¿a qué se le llamaba atrio? ¿A qué se le llamaba capilla? Claustro, ¿sí? Y también ahí en tu libro aparecen unas imágenes, ¿sí? Es muy importante que tú revises tu libro, que no solamente te quedes con la información que viene en el laboratorio, ¿sí? O con lo que se pueda observar aquí en el video. Sí, es muy importante que nosotros nos demos a la tarea de leer, de investigar, de ir más allá, ¿sí? Muy bien, entonces espero que no haya quedado dudas. Si es así, recuerda que estas dudas se despejan en la sesión de Zoom y recuerda escribirlas, ¿sí? Muy bien, agradezco tu tiempo, nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.